Tengo que darle continuar, sí. Sí. Ya está grabando. Listo. ¿Está grabando hoy? Eh, Listo, somos el grupo 3 de código 408.003 de Arte, Estética y Política. Esta es la reunión para hacer la lectura crítica de los documentos que se nos dieron o que se nos propusieron más bien en la guía rúbrica de evaluaciones, haciendo la relación entre el arte y el poder. También vamos a hacer referencia, o más bien nos vamos a apoyar en la pregunta también propuesta en la guía rúbrica de evaluaciones: ¿cuándo el arte es político? Muy bien, gracias compañero. Inicio yo mencionando una cita del libro de Michel Foucault llamado Topologías. Él menciona que no cabe duda de que estas ciudades, estos continentes, estos planetas fueron concebidos en la cabeza de los hombres, o a decir verdad, en el intersticio de sus palabras. Es la apertura de sus relatos o bien en el lugar sin lugar de sus sueños, en el vacío de su corazón. Me refiero a la suma, a la dulzura de las utopías. No obstante, creo que hay, y esto vale para toda sociedad, utopías que tienen un lugar preciso y real, un lugar que podemos situar en un mapa, utopías que tienen un lugar determinado, un tiempo que podemos fijar y medir de acuerdo al calendario de todos los días. Esta cita se encuentra en la página 2 del dicho libro. A partir de esto, creo que el arte es aquel que crea esas utopías, ¿sí? Esas utopías palpables, visibles y necesariamente reflexivas y metafóricas. Uno de los primeros y esenciales objetivos del arte ha sido siempre expresar. En el arte rupestre los primitivos plasmaban lo que veían y en ello expresaban su curiosidad de lo que existe. Luego, en civilizaciones más avanzadas, se expresaba fervor y pleitesía a una deidad y se hacía y se hacía a través del arte. Muchas veces esa deidad era el mismo gobernante, como en la cultura egipcia, y en este proceso se creaba una simbiosis expresada en el arte entre eso grande, fuerte, poderoso y la realidad, lo que veían, palpaban y entendían. En este momento es usual seguir ese mismo hilo, de hecho sin mayores cambios. A decir verdad, la clase política o gobernante se sigue vendiendo como ese ser poderoso, de más valor que el resto de los mortales, y me parece interesante que el arte ya no está tan abierta o colectivamente utilizado para darles pleitesía como en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, sino se usa ya como un grito de guerra, ¿sí? Es una crítica dura e indiscreta que busca llegar a la sociedad al mismo tiempo que a la política, pues ya que estas dos no se pueden separar. No está de más mencionar que en el mismo libro se cita a Richard, 2006, quien también menciona esta idea pues en palabras más simples. Él dice, el arte político es aquel que simplemente ilustra el contexto y denuncia las miserias del mundo. Este concepto es tomado también por las Guerrilla Girls, cuando toman el arte y la expresión colectiva para gritar a voz en cuello que existe una desigualdad, que las mujeres están siendo segregadas del mundo del arte, y en el foro también mencionaba una forma muy curiosa que llamó mi atención, y es el despojarse de su imagen de mujer, ¿sí? Con todos los prejuicios que eso implica en su momento, y toma el rostro de gorila, ¿sí? Ellas se despachan de su identidad y adoptan una identidad de seres fuertes, de seres expresivos, y eso obviamente desestabiliza todo lo que se entiende en su momento por arte, ¿sí? Ese es como el análisis al que llego a través de las citas que he mencionado. Sí, bueno, yo creo que es una buena forma de abordar el tema de arte y poder, más en concreto, eh,
cómo se ve la política en el arte o cómo se siente. En cuanto a lo que dices, más adelante se toma en el mismo texto más adelante se toma un concepto de contraespacio, en el que se pone a todos, o sea, en el que ninguno pertenece a ningún lugar o a un lugar específico pertenece solo un concepto específico y los demás se ven exonerados, pues se ven excluidos, más bien, esa es la palabra. Sí, Sí, algo muy importante que también mencionaste fue que el arte hoy en día incluso no es tan libre como parece. Normalmente de pronto todo el mundo dice que porque es arte, todos tenemos la libertad de expresarnos o de hacer cualquier otra cosa, pero en realidad siempre van a haber como esos límites y parámetros que realmente nos delimitan para poder expresarnos y poder dar nuestro punto de vista. sí, necesariamente. Bueno, teniendo en cuenta pues lo que mencioné de lo político, yo tengo una cita del primer libro, no, sino del texto Lo político en el arte, un aporte desde la teoría de Jacques Rancière. Se ubica en la página 18, es el último párrafo, y dice: por otro lado, en los últimos años ha habido un gran auge de la obra de este autor, estudiada en diversos circuitos académicos, en particular en los que tienen que ver con la filosofía política y la estética. Su teoría ha sido retomada para resituarla y repensarla en el análisis de diferentes objetos de estudio. En el caso de la estética, es en torno a la teorización que ha realizado de la relación entre el arte y política, donde ha girado el debate actual sobre lo político en el arte. En este sentido, según el teórico francés, es la distribución de lo sensible, modos de ver, decir, hacer, ordenamiento de objetos y cuerpos, asignación de lugares y funciones en relación con un orden social, lo que tiene en común el arte y la política. Eso es de Rancière del 2002. Dice: de esta manera, el arte es político en la medida en que, al igual que la política misma, irrumpe en la distribución de lo sensible, generando nuevas configuraciones de la experiencia histórica. Y yo creo que a partir de esto podemos tomar dos caminos o de abordar de dos formas la política en el arte, que es el arte político, o como ya lo dije, lo político en el arte. Que el primero, el arte político, se refleja en la cercanía temática, siempre lleva o expone un discurso político en la obra, ya sea, bueno, independientemente del lugar o del espacio, siempre existe arte político, que es el que critica a modo de sátira o critica directamente alguna decisión del gobierno o de la situación social que se esté viviendo en ese momento. En ese orden de ideas, predomina la lectura que reduce la politicidad, el contenido o el mensaje de la obra artística. Eso resumiendo lo que acabo de decir de una forma un poco más concreta. Ahora, en cuanto a lo político en el arte, siento que se reduce a los espacios específicos del arte, que el valor del arte cambia según el espacio donde se vea, donde se presenta o se exponga. Independientemente de que sea bueno o malo, se puede exponer en galerías, en museos, en las calles, como el arte callejero, haciendo uso del arte visual o cualquier tipo de arte, plataforma o etcétera. Se puede decir que la política del arte es la separación del espacio artístico, en el que, basándonos en el espacio de los museos o las galerías, crean una barrera en la que diferencia el arte, más que todo exponiendo el arte elitista como el arte perfeccionista o realista del demás tipo de arte, como, bueno, ahorita en este tiempo se ve todo tipo de arte en todo tipo de museos, porque hay algunos específicos para cada cosa, pero digamos, se excluye el arte callejero, el graffiti, muchas veces la ilustración, si no es que viene de alguna tendencia como el romanticismo, como
el renacentismo, cubismo, etc. Entonces, aquí en este orden de ideas podemos decir que ese es el primer acercamiento que se entiende por política en el arte, pero según Rancière eso no es correcto debido a que se confunde la política con la policía que llaman, refiriéndose a la policía como la política del gobierno y a la política como la política dentro del arte, que la policía es toda la censura, que yo ya voy a hacer una referencia de esto, vamos a leer un pedacito, y la política del arte, que es todo lo que lleva a la igualdad, que es todo lo que lleva a la meritocracia. El que expone más es el que mejor hace, el que más talentoso es, y no el que tiene algún acuerdo o algún parámetro establecido con algún museo, según según el museo, pues. Que eso es lo que lleva un poco el movimiento de las Guerrilla Girls. Bueno, ahora, referenciando lo de la policía, tengo este párrafo del mismo texto en la página 220, dice: Jacques Rancière, en el Desacuerdo de 1996, reflexiona sobre la política, lo político y el sujeto de la política desde una concepción que excluye la necesidad de una ley histórica o de algún lugar en la estructura para pensar en los sujetos. De esta manera, define lo político como el encuentro entre dos lógicas, dos procesos heterogéneos, el del gobierno, que denomina policía, y el de la igualdad, que llama política. Ambos suponen dos tipos de comunidad, dos tipos de reparto de lo sensible. Rancière caracteriza reparto de lo sensible de acuerdo a la definición de lugar, espacio y tiempo que delimitan la existencia de un común, lo que separa y excluye por un lado y lo que hace participar por el otro. Así la policía da cuenta de la distribución de nombres, lugares, espacios, funciones, naturalizándolos y legitimándolos, dañando así la igualdad. Se define entonces lo que es visible de lo que no lo es, quienes pueden hablar y quienes no. Entonces, ahí hablábamos de la policía. Es que en principio se confunde la política con la policía. La policía es todo aquello que censura o que decide qué va y qué no va, qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser. Eso ya es más algo de gobierno. O en otro espacio, en el espacio natural del arte, si es que se le puede llamar así a los museos o galerías, también existe una policía de acuerdo a, digamos, la política del espacio, que la política del espacio puede decir que no exponen mujeres, como bien se ve en el documental de las Guerrilla Girls, que es por lo que luchan, denunciando la discriminación de los ismos como el racismo, el sexismo, entre otros. No sé qué piensan al respecto, si me faltó algo, si no. Me parece bien, compañero. Me parece muy curioso la parte donde mencionas que la policía es aquello que censura la libre expresión, y sí, estoy muy de acuerdo. En el contexto de las Guerrilla Girls, son estos museos los que hacen de policía, ¿sí? Son estas clases superiores del arte, por decirlo así, las que censuran la libre expresión. En el documental se ve como un artista hace referencia a que las mujeres básicamente llegan a sus lugares en el mundo del arte a través de favores sexuales y teniendo, digamos que no tienen talento, se dice él textualmente, y lo que saben lo aprenden de hombres, ¿sí? Entonces, sí se crea esa censura de la libre expresión, y creo que no se limita solamente a una clase política, como se entendería, sino a estas personas que tienen el poder, por decirlo de alguna manera. Sí, el poder dentro del arte, refiriéndonos al poder de impulsar un artista.
el tener los contactos y independientemente de que la obra sea buena o mala, ponerlo en el punto más alto, vendiendo sus obras y vendiendo al artista como un producto, haciéndolo ver como el mejor de la época. Digamos, ahí lo que diferencia a la política de la policía es la capacidad de incorporar a aquellos sectores invisibles al orden dominante. Y es justamente la labor del colectivo de las Guerrilla Girls, que ellas sí crean y sí practican una política del arte, no una política policía, o sea, una política del gobierno. Ellas crean igualdad y crean, pues, lo que ya había dicho, una meritocracia, de independientemente de que sean mujeres, hombres, independientemente de lo que piensan, crean o no, que su trabajo hable por sí mismo y ya, pues, con eso se dirá si son mejores o no que otros artistas, lo que digo, independientemente si sean más grandes o antiguos o hombres, mujeres, lo que sea. Sí, es correcto. Compañera Dani. Así es, y pues verdaderamente para añadir lo que ya dijiste, también estuve leyendo pues acerca de esto en la lectura de sobre políticas estéticas, los espacios de arte según Jacques Rancière. Puedo añadir que con respecto a lo que dice mi compañero, según esta lectura desde el principio, que el arte es político por la forma en que divide el tiempo y puebla el espacio. Esta frase la dijo Jacques Rancière y se vuelve determinante en la naturaleza del proyecto Huésped ante la importancia de pensar la forma en que el arte incide en el espacio, en nuestros propios espacios y en los comunes, perdón. La cuestión de los espacios del arte sería simple si se refiere a los modos de presentación de los productos del arte definidos por sí mismos. Desgraciadamente, semejante a la relación simple que contiene al contenido, no existe en ninguna parte la idea que existe del arte en general, y no distinto al arte al servicio de tal o cual fin, sino en característica del régimen estético del arte. Ese es el mismo régimen el que afecta al arte de los espacios específicos como el museo o la sala de concierto, y esto se encuentra en la página 64, en el punto 4, los espacios del arte. Sí, pero más sin embargo quiero añadir algo también importante, y es que el arte prácticamente es la intención de tener esas formas incluso de entretenimiento o diversas al dominio, como por ejemplo el cine o como la sala cinematográfica, pero rechaza la elaboración plástica, entre ellos clasificar, por ejemplo, las películas policíacas y comedias musicales, como lo estábamos hablando ahorita acerca de este documental, ¿sí? Que muestra prácticamente mujeres artistas, ¿sí? Que son discriminadas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero podemos ver que también estas mujeres eh, son mujeres que se convirtieron en mujeres feministas, ¿sí? Debido a lo que le implantaron ellos como tal, que prácticamente abusaban de ellas, prácticamente querían como subyugarlas y someterlas, señalándolas debido a que por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres ya es una discriminación, ¿sí? Y es por eso que les quita como ese valor, o sea, por eso que ellas son, para ellos son menos. Entonces es importante también que el arte, podemos ver también que el arte realmente a través de los medios de comunicación, muchas veces los líderes políticos utilizan estos como por ejemplo las propagandas, la música, los programas y entre otras plataformas. Es decir, que el arte no es tan libre, ¿sí? Como parece o puede especularse debido a que tiene límites, parámetros, seguimientos a lo largo de lo que se debe hacer o no hacer, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el arte y el poder? Y en la página 66 encontré algo muy interesante de este mismo libro, que es que el arte se convierte en una especie de poder que es necesario cuando lo utilizamos como que, como en los medios de comunicación o como en este caso, hablando del documental, ¿sí? Que transforma mediante actos simbólicos
en un lugar que ponga en evidencia el funcionamiento de este poder. Entonces, eso es lo que pude sacar y lo que pude lograr entender a través del libro para ser como más concreto y más resumido como este tema, que es tan importante. Entonces, pienso que este arte es muy importante para nosotros darnos cuenta que no solamente es crear una obra, sino mirar más allá de lo que hay, ¿sí? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer para que a través de eso, eh, cuando hablamos de libre expresión, como el arte callejero y todas esas cosas, no lo veamos como algo de que, ah, bueno, sí, vemos un mural o algo y tenemos la libertad de poder hacer lo que queramos. No, realmente detrás de todo eso hay una política y un seguimiento que debemos eh, obedecer, por decirlo así. Eso Sí, es bueno, válido, compañera. Sin en duda, una relación a de lo que las... decías del arte, Dale, tranquilo. dale, dale. Yo, bueno. De la relación entre el arte y el poder y cuando el arte es político, siento que estas dos preguntas o estas dos preguntas se pueden interpretar de diferentes maneras, cada una por su lado. Digamos, la relación entre el arte y el poder, podemos referirnos a el poder del arte que tiene en la masa, en Exacto. cómo se expresa, en qué se expresa, en qué transmite la iconología y la iconografía, además de la historia del arte, que eso ya es un poderío bastante grande. Por otro lado, se puede interpretar como entre la relación del arte y el poder, es el poder que tienen ciertas personas para hacer que se vea o no cierto tipo de arte, o para que uno sea mejor que otro. Que a fin de cuentas las masas resultan siendo quienes determinan si son buenas o no, pero también implica mucho el tema institucional en cuanto a museos, galerías, lo que sea que pueda repercutir o restringir una libertad artística. En cuanto el arte es político, siento que lo más acertado cuando podemos decir que el arte es político es cuando se tiene completa libertad. Cuando se tiene completa libertad de crear, cuando se tiene completa libertad de hablar, de gozar de la visibilidad pública, de gozar de simplemente de poder ser sin restricciones de parte de otras personas. Es decir, la igualdad, como lo presupone Rancière, la política en el arte es la igualdad de las prácticas de los sujetos. No la igualdad como viéndolo en un espacio político como un socialismo, donde todo tiene que ser igual y la capacidad de uno se restringe por la de otro, sino que se puede avanzar de acuerdo a las capacidades, a la forma de hacer y según lo que quiera cada quien. O sea, se puede ser tan grande como se quiera, eso es a lo que me refiero. Sí, estoy de acuerdo. La compañera Dani mencionaba algo que me pareció muy curioso, y es el hecho de que un artista siempre está ligado a seguir una línea, ¿sí? Y tú mencionas que el arte político implica tener la libertad de hacer las cosas que se quieran. Sin embargo, creo que todo proceso artístico está subyugado a una temporalidad, a un contexto social y un contexto geográfico. Así es. Así es. Yo creo que con Eh, esto podemos incluso concluir el tema para no extendernos más. Y me parece que cada uno pues dio su punto de vista y como podemos decir que ya podemos dar por terminado este tema tan importante. Así es, compañera. Muchas gracias a los dos y feliz tarde.